ambiente. Hablamos hoy de compromiso local sostenible porque queremos que las acciones de los comercios, de las empresas, de las industrias tengan este triple impacto. No solamente el ambiental, no solamente el económico, sino también y particularmente, por esto que les venía diciendo, el social. Impulsamos también la gestión de residuos, la separación en origen. Y acá me detengo porque hay una concejal que pertenece a Acción Marplatense. Quiero hacer un pequeño raconto de cómo inicia esto. Esto en el año 2007-2008, la gestión del entonces intendente Gustavo Pulti impulsó la separación en origen. Pero esto es un programa. Y los programas muchas veces dependen de los diferentes funcionarios de turno, de la atención que le prestan. Bueno, nosotros creíamos que esto tenía que ser una ordenanza. Para que esto, que era una muy buena idea, un muy buen programa, terminara siendo política de Estado. Es decir, que todos nos comprometiéramos a reciclar, a cuidar, a separar en origen. Por eso también pensamos en esta ordenanza, que hoy es la 26461, que está ya en funcionamiento. Les cuento algo que muchas veces se preguntan: che, ¿para qué separamos en origen si después en el camión recolector va todo junto y pareciera que no sucede nada? Bueno, les cuento algo que uno se va enterando a partir que empieza a trabajar en estas cosas. Mar del Plata tiene 60 recorridos. Los camiones de la basura tienen 60 recorridos. Hasta el año 2024, esta ordenanza es de principio del 2024, había solamente 15 recorridos que cumplían con la bolsa verde y la bolsa negra. Es decir, cuando sacás la bolsa que no corresponde, no te la levantan. El desafío de la gestión para este año es llegar a la mitad, es decir, llegar a 30. Falta más de la mitad de la ciudad, de los recorridos urbanos, o sea que imaginen las periferias. Bueno, esto queremos que sea política de Estado y que nos trascienda a nosotros como gestión. Bueno, para no ser tan largos, impulsé proyectos que tienen que ver con foros educativos ambientales. Creemos que generar conciencia y pensamiento crítico desde las infancias y particularmente en ustedes, en los estudiantes, va a favorecer un compromiso ambiental de otra manera. Pero también pensar que no solamente hablamos de ambiente, también hablamos de accesibilidad, y esto hemos impulsado algunos proyectos que tienen que ver con estacionamiento y demás para personas con discapacidad. Pensando siempre esto, ¿no? En la sostenibilidad, que la sostenibilidad no solamente es ambiental, sino también tiene que ver con cuestiones de accesibilidad, con relaciones humanas, derechos humanos y demás. Creo que me estoy excediendo de tiempo y no quiero aburrir con la presentación. Quedarme quizás con una reflexión y invitarlos a ustedes a pensar en este sentido. Se mencionó ya la encíclica Laudato Si, que somos parte de una casa común, pero la verdad que cuando decimos que somos parte de una casa común, ¿en qué pensamos? Bueno, en el mundo, ¿no? Y yo los invito a mirar sus propios hogares. Cuando pensamos cuando ahora llegan a su casa, seguramente la mochila no la tiran. Bueno, a veces sí, pero la idea es que no la tiren, en cualquier lugar, ¿no? Que el buzo del colegio lo revoleen en la primera silla que encuentren, que no levanten la mesa. Seguramente, sus viejos deben pagar los impuestos, llegan ahora y van a tener la comida. Es decir, cada uno cumple una función en su casa. Tiene una responsabilidad. Cuando hablamos de cuidado del ambiente y decimos que esto hace al cuidado de la casa común, piénsenlo también como si fuera su propio hogar. A la ciudad, a General Porredón, a Mar del Plata, a su barrio, como su propia casa. Nosotros tenemos responsabilidades, por supuesto, tenemos que legislar. Hacemos demasiadas normas porque pareciera que nada se cumple. Entonces, estamos sobrelegislando continuamente. El Ejecutivo tiene que aplicar esas ordenanzas que hacemos. Ahora, la responsabilidad es de todos. Seguramente en menor
o mayor medida, pero la responsabilidad es de todos. Es también de ustedes en cuidar su casa común, en cuidar la limpieza del barrio, en denunciar cuando alguien no cumple con sus tareas vecinales, en fomentar prácticas saludables, en que cuando se producen las relaciones laborales, sociales, tienen que ser consentidos. Es decir, que cuando consumimos, como consumidores, no es lo mismo hacerlo comprando ropa en algún lugar que no tiene ni siquiera un compromiso ni ambiental ni social. Yo pienso en aquellos que producen con 20 indocumentados en un sótano. ¿Es lo mismo comprarle a ese que comprarle a aquel que tiene una responsabilidad? Entonces, los invito a pensar la ciudad como nuestra propia casa, en ser responsables en nuestro accionar. Y esa responsabilidad no solamente es ambiental, es también económica, pero particularmente social. Así que gracias por la invitación. Y ahora le dejo a Mariana. Hola. Bueno, muchas gracias por la invitación. Seguramente cuando alguien dice ambiente, algunos piensen en glaciares, en animales en extinción, en una selva, y es todo cierto pero inconcluso, porque básicamente el ambiente somos los seres humanos y el territorio que habitamos. A mí me gusta pensar el concepto de ambientalismo popular, que trata de poner a la vida y a la justicia social en el centro, porque ustedes saben que cuando hay sequías y no se puede cosechar, pero sobre todo cuando hay una inundación, se lleva barrios enteros, siempre los que más sufren los problemas ambientales son los sectores más populares, los sectores más desprotegidos. Entonces el concepto de ambientalismo popular nos invita a eso, a poner a las personas en el centro, a pensar que no puede haber una política ambiental que mientras tanto no combata las desigualdades sociales. Y este concepto de justicia ambiental, de desigualdad, de tener tan en claro que los primeros que van a sufrir las problemáticas sociales son aquellos que no tienen voz, los que viven en los márgenes, los que parecen descartados, nos hace pensar que lejos de ser una moda o algo medio snob, preocuparse por el ambiente es preocuparse por la vida de las personas y tener muy en claro que los primeros que sufren las consecuencias de los problemas ambientales son los sectores más pobres. Por eso la justicia ambiental lo que trata es de unir estas dos luchas, ¿no? Estas luchas sociales, las luchas contra la desigualdad, pero también las luchas por el ambiente. Y el Papa Francisco dedicó mucho tiempo al hablar del ambiente y probablemente este concepto de Laudato Si, de la casa común, hizo que todos podamos pensarlo desde otra manera, también el ambiente, la justicia ambiental. Y el Laudato Si nos lleva a hablar de la casa común, pero también nos lleva a reflexionar cómo vivimos. El cómo vivimos, cómo usamos y cómo hacemos usufructo de esos recursos que son de todos. Y también nos dice que los que más sufren son los que están sin voz, los que están en los márgenes de la sociedad, los más pobres, son los que sufren las políticas, los problemas de la política ambiental. Por eso, además de decir algunos principios, el Laudato Si nos propone caminos, ¿no? Y yo de esos caminos me quiero quedar con dos. Uno que tiene que ver con cómo gestionamos los bienes comunes. Los bienes comunes, el agua, la biodiversidad, los que son de todos, pero no todos los explotan de la misma manera. Y a mí, en este sentido, y para cumplir con la consigna que tiene que ver con hablar de los proyectos locales, a mí me llevó a pensar esto de cómo gestionamos los bienes en común, una ordenanza que propusimos desde nuestro bloque que tiene que ver con el Código Forestal. Nosotros nos dimos cuenta que tenemos un problema en Mar del Plata, que tiene que ver con el arbolado urbano, que puede parecer un problema chiquito, y empezamos, por un lado, a estudiar todo lo que teníamos en materia legislativa local, porque a mí siempre me parece importante, cuando alguien ve un problema, no creerse que es el primero que va a pensar la solución.
sino ir a ver todo lo que ya se hizo antes. Y después ver cómo otras ciudades, otros países gestionaron los mismos problemas que tenemos con nosotros. Así que lo que hicimos fue hacer como un gran código, unir lo que creíamos de esa legislación que estaba vigente, que estaba bien, pero detectamos un primer problema, que tenía que ver que en los años 90 había pasado a ser el arbolado urbano, el árbol que está en tu vereda, dejó de ser una responsabilidad de la municipalidad para pasar a ser una responsabilidad de los frentistas, es decir, de cada vecino. Y ahí nos encontrábamos con un tema. Primero, que había muchos vecinos que ni saben que el árbol que está en la vereda es su responsabilidad. Segundo, que cuando uno quiere hacer una poda y la quiere hacer con persona idónea, personal matriculado, es caro, no es oneroso. Entonces, hay gente que por ahí o no tiene el dinero o prefiere destinarlo para arreglar su casa o para hacer otras cuestiones, entonces no se hace la poda como debiese hacerse todos los años. Y si no, la hace como puede. Entonces muchas veces nos encontramos con árboles destruidos y que lejos de tener un cono de sombra controlado, pasa digamos, lo contrario. Digo que parece algo chiquito, pero lo cierto tiene que ver que cuando hay una tormenta, los árboles caen, pueden generar, digamos, una tragedia, pero también en nuestra vida cotidiana, cuando el arbolado urbano tapa las luces y hace que esté una ciudad oscura. Entonces, nosotros trabajamos en esto, trabajamos también en generar un código, en hacer un censo. Tenemos muchos o pocos árboles en Mar del Plata. ¿Cómo están los árboles? Todos los barrios tienen la misma cantidad de árboles. Bueno, nosotros trabajamos en eso porque entendemos que tenemos que ver cómo trabajamos con los bienes que son de todos. Y en ese sentido, también nosotros en el Consejo damos, a veces excepciones o no, de muchos bienes que también son de todos. Y en ese sentido, desde nuestro bloque tenemos una postura contraria a las excepciones inmobiliarias, a los grandes edificios que llenan de sombra el mar. Y eso también nos parece a nosotros que tiene que ser una discusión cotidiana de cómo se entrega o no los bienes comunes. Por eso votamos en contra de las torres que tapan el mar, pero también fuimos el único bloque que votó en contra de los edificios que van a construir en una playa. Y otro de los caminos que nos propone el Papa Francisco es pensar el consumo, pensar cómo vivimos en esta sociedad de la inmediatez, esta sociedad que necesita consumir permanentemente y que poco reflexiona sobre el consumo y sobre quienes pueden consumir. Y en ese sentido, bueno, Daniel traía un poco de cómo se producen los bienes que compramos, porque es imposible disociar el trabajo digno con el ambiente, con las personas, en esta centralidad de la justicia ambiental. Y algo que también nosotros pensamos tiene que ver con la sociedad en la que vivimos, en esta sociedad tan de consumo, y el Consejo Liberante de Mar del Plata fue el primer consejo que aprobó una ordenanza para trabajar la problemática de las apuestas online, de los casinos ilegales, de los casinos virtuales, y ahí me parece que también tenemos que pensar cómo esta sociedad nos lleva todo el tiempo a consumir, a ser consumidores, tanto que genera una nueva problemática, que es que haya chicos y chicas que tengan un tema de dependencia y de consumo problemático con estas plataformas. Y algo que también fue aprobado por unanimidad, pero fue un poco más polémico, tenía que ver con el uso de teléfonos celulares en las escuelas, ¿no? Nosotros estamos en esta sociedad que consume, pero hiperconectada, pero que a veces no podemos encontrar el tiempo para mirarnos a los ojos y para compartir tiempo con los otros. Por eso esta invitación a pensar el ambiente desde el legado del Papa, de un Papa que nos conmovió a todos y que nos hizo que probablemente muchas de nuestras decisiones de vida cotidiana se vean transformadas. A mí me parece que es esto, ¿no? Nosotros tenemos que pensar y hacernos protagonistas de la ciudad que vivimos, de llevar ese legado a nuestra vida cotidiana, de saber que el legado es carne en nosotros, en nuestras acciones que decidimos todos los días. En nuestro caso, cuando pensamos un proyecto o cuando nos sentamos en una banca y aprobamos o no determinadas cosas, pero también, y yo en esta mesa necesito decirlo, no quiero acostumbrarme a vivir en una ciudad
donde la gente en situación de calle sea pateada, maltratada y donde se le roben sus pertenencias. Con las múltiples diferencias que tenemos de un montón de cosas, pero también creo que tenemos que llegar a los acuerdos para vivir en una sociedad, en una ciudad, en una Mar del Plata, que, como decía el Papa Francisco, sea para todos, todos, todos. Muchas gracias. Bueno, interesante escucharles a ambos para pensar algunas cuestiones importantes que tienen que ver con lo que hacemos todos los días, pero sobre todo para pensar la política en el marco de nuestra cotidianeidad, ¿no? Aquí hablaban ambos concejales, hablaron de la integralidad, de la necesidad de pensar la sociedad, las acciones, las políticas de manera integral, de pensarnos desde distintos lugares para pensar cada una de las cuestiones que tienen que ver con cómo vivimos. Entonces, me parece que acá hay algo interesante que mencionaron, que es la necesidad de las políticas de Estado, de sostener en el tiempo esas políticas que transforman nuestra realidad. Lo decía el concejal Núñez cuando hablaba de separación de residuos. Para que tuviéramos una política de separación de residuos hubo que generar infraestructura, gran infraestructura para la ciudad de Mar del Plata, un centro de disposición final de residuos, una planta de separación de residuos y comenzar una campaña masiva que logró que el 75% de las personas adhirieran a la separación de residuos domiciliarios. Eso a lo largo del tiempo comenzó a perderse por distintas razones, por no sostener esto que tiene que ver con el cambio de los hábitos en los domicilios y por distintos abandonos a lo largo del tiempo en las políticas ambientales. Pero digo, me parece que lo central tiene que ver con la posibilidad de dar las condiciones para sostener esas políticas de Estado que transforman ambientalmente una ciudad y que luego quienes vienen, piensen como piensen, vengan de donde vengan, finalmente tienen la responsabilidad con la sociedad, con los ciudadanos, de sostener estos procesos. Y me parece que de esto se trata cuando tenemos que pensar las políticas ambientales, porque justamente las políticas ambientales son tan integrales y tienen un impacto social tan relevante que si no son procesos sostenidos en el tiempo, no logran los resultados que requieren para modificar y finalmente para transformar nuestra cotidianidad. El 24 de julio se cumplió un ciclo, el sobregiro de la Tierra, que significa que consumimos el día 24 de julio del 2025 todos los recursos disponibles para ese año, con lo cual estamos viviendo en deuda en este momento. Y eso en el 2015 fue el 4 de agosto, y si lo pensamos años anteriores, sucedía anteriormente en el año, ¿no? Con lo cual tenemos un gran problema ambiental, estamos en el medio de la deuda anual y tenemos que plantear modificaciones, y esas modificaciones son tan locales como globales. Hay un vínculo entre lo global y lo local, que muchas veces cuando hablamos de un tema central como es el cambio climático pensamos que no tenemos nada que hacer al respecto, que no es un tema que nos ocupa. Sobre eso mucho no vamos a poder hacer, qué grande que es este problema, y entonces poco podríamos hacer al respecto. En esto de pensar las políticas de Estado, cuando nos tocó gobernar la ciudad, Acción Marplatense pudo gestionar una plataforma de ciudades emergentes y sostenibles que la hizo en conjunto con el BID, razón por la cual hay un documento que está disponible, cualquiera puede googlearlo y sería interesante que pudieran acceder, porque es un gran documento, es el Plan de Acción del BID, que es un gran documento que tiene un diagnóstico muy importante, entre los cuales pueden encontrar todo lo que tiene que ver con el impacto en el cambio climático en la ciudad de Mar del Plata. Y el plan de acción del BID no solo diagnosticaba, sino que planteaba estrategias específicas para poder mitigar los efectos del cambio climático en la ciudad.
Y esto es un documento que independientemente del momento en que se crea, queda disponible para la ciudad para darle continuidad en términos de políticas y implementar en relación a estos elementos que están absolutamente desarrollados con equipos técnicos de distintas partes del mundo para la ciudad de Mar del Plata. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, estamos hablando de una de las principales amenazas para la sostenibilidad ambiental. Y justamente trabajar la sostenibilidad ambiental tiene que ver y está directamente relacionado con la posibilidad de abordar el cambio climático. El cambio climático tiene impactos directos, no solo en la biodiversidad, tiene impactos directos en el aumento de la temperatura. Ese aumento de la temperatura lo que va a hacer es generarnos más probabilidades de lluvias, y entonces, como decimos hace bastante tiempo, lo que sucede es que llueve más en menos tiempo. Y cuando llueve más en menos tiempo, tenemos que tener la posibilidad de abordar esa problemática. Es decir, tenemos que tener la posibilidad de mitigarla, tenemos que tener la posibilidad no solo de conformar una estrategia frente a la emergencia, sino de planificar una ciudad para poder estar mucho más preparados frente a lo que sabemos está pasando. Y entonces, el cambio climático, ¿cómo se mitiga? Por supuesto que tiene que ver con una transformación energética. Digamos, ¿qué es lo que Mar del Plata aporta a la transformación energética de la Argentina? Para empezar a hablar. Luego tiene que ver claramente con el uso del suelo, cómo nosotros estamos planificando el uso del suelo en una ciudad, y eso lo pueden ir a ver en el plan de acción del BID. Ahí tienen cuál es el nivel de impermeabilización que tienen los suelos en la ciudad de Mar del Plata y de qué manera se plantea una desimpermeabilización para que esos suelos puedan absorber esa lluvia que va a venir más cuantiosa, va a ser de mayor volumen, y lo que sucede es que es menos previsible, con lo cual hay mucho por hacer en este sentido. Claramente en este punto hay algunas cuestiones interesantes que tenían que ver con esta metodología y qué es lo que le aportó a la ciudad concretamente la posibilidad de hacer este acuerdo con el BID y con tantos técnicos que vinieron a hacer una gran cantidad de evaluaciones que, como les digo, están disponibles y son absolutamente interesantes para acceder. De hecho, las lees y te haces preguntas si querés más respuestas al respecto de lo que pasa en nuestra ciudad. Y lo que plantearon era justamente la evaluación de las vulnerabilidades de la ciudad, la posibilidad de medir las emisiones de gases del efecto invernadero y la construcción de planes de acción concretos para ver, bueno, de qué manera, entonces, una vez que sabemos cómo estamos, qué es lo que tenemos que hacer. Frente al estrés térmico, como les decía, las olas de calor, lo que luego sucede finalmente es que llueve más en menos tiempo, y aquí hay varias cuestiones que sí podemos hacer para de alguna manera preparar a la ciudad para lo que viene. Lo primero tiene que ver con la desimpermeabilización de los suelos. Es fundamental desimpermeabilizar los suelos en la ciudad de Mar del Plata, generar más lugares que puedan absorber, no tanta baldosa, por supuesto, y tantos lugares construidos que no logran absorción y que entonces necesitan una infraestructura de desagües más importante. En este sentido, digo, un ejemplo muy concreto es lo que pasó en Bahía Blanca, para que nosotros podamos pensar, si llovía en Mar del Plata lo que llovía en Bahía Blanca, ¿qué nos pasaba a nosotros? En Bahía Blanca llovió la cantidad de 200 milímetros en 4 horas. Es decir, que la absorción en la ciudad de Mar del Plata no estaría preparada, justamente porque solamente puede drenar el máximo teórico de los desagües que tenemos 25 milímetros por hora. O sea que hubiéramos quedado con una situación compleja en términos de inundación si nos hubiera pasado ese desastre climático que sucedió en Bahía Blanca. Esto es lo que tiene que ver con la posibilidad de planificar. ¿Y por qué decimos planificar? Y uno dice, bueno, ¿y entonces qué hacemos? Hay 3 desagües que tienen que seguir y continuar con sus etapas, que son el desagüe del Arroyo del Barco, el colector Marcos Sastre. Digo, son desagües, el noroeste, son desagües que deben continuar en relación a lo que es la obra pública, que por supuesto requiere el enlace, el trabajo coordinado entre el municipio, la provincia y la nación, para que nosotros podamos tener la absorción posible en los lugares donde no absorbe el suelo. Y luego
saber que los lugares donde vamos a desimpermeabilizar, la absorción va a ser solamente de 18 mililitros la primera hora, para luego dejar de absorber. Entonces, son cuestiones que hay que pensar en una ciudad para poder claramente mitigar y planificar lo que tiene que ver con esto de que llueve más en menos tiempo. Entonces, aquí tenemos dos cuestiones. Las inundaciones por el aumento de los niveles del mar también está vinculada con la ciudad de Mar del Plata, y la cota, el aumento y la necesidad de aumentar la cota de la Laguna de los Padres, porque hay otro aporte de agua que nosotros tenemos, que es el agua que baja de la sierra directamente hacia la ciudad. Con lo cual es otra de las cuestiones que Mar del Plata sobre las que debería estar trabajando, debería estar pensando para poder hacer un abordaje integral de esta problemática. Como decimos, estos problemas, ¿qué es lo que finalmente sucede? Impactan mucho más a quienes menos aportan al cambio climático y tienen mayor nivel de vulnerabilidad. Digo, menos aportan porque tienen menor consumo, hacen menos emisiones de gases, digo, justamente son quienes menos aportan al cambio climático y quienes finalmente menos estrategias tienen para lograr abordar, para lograr defenderse frente a estas situaciones que por supuesto deberían tener la mayor previsibilidad posible en la ciudad de Mar del Plata. Acá justamente traía la concejala Cuesta lo que tiene que ver con la revisión del arbolado urbano, también es otra de las cuestiones que están directamente vinculadas con el cambio climático. La posibilidad de saber cuáles son las condiciones de nuestro arbolado urbano, qué es lo que pasaría en una situación de tormenta, en una situación de lluvias intensas con todo este arbolado urbano que actualmente tenemos. Y entonces, evidentemente, aquí hace falta la planificación para anticiparnos. Concretamente, creo que es esto lo que quería traerles. A nivel proyectual, nosotros lo que tenemos es un gran documento que ha quedado disponible para la ciudad de Mar del Plata. Hemos presentado proyectos vinculados con la posibilidad de tener comisiones mixtas para el seguimiento frente a la emergencia climática. La necesidad de pensar no solo en la emergencia, sino en la planificación, y la necesidad de pensar el ambiente con una perspectiva de fondo, con una perspectiva de planificación para una ciudad que pueda estar preparada y aportándole no solo a la posibilidad de abordar estas problemáticas locales, sino aportando también al problema global. Gracias. Muchas gracias. Bueno, queremos agradecerle muchísimo al concejal Núñez, al concejal Cuesta y al concejal Ayala, primero por la claridad de cada uno de los conceptos, por la integralidad de los conceptos, porque si ustedes escucharon, prestaron atención, cada uno abordó una lista distinta, un aspecto distinto de la problemática climática que nos toca vivir en la ciudad, y cada uno aportó lo que se está trabajando de cada sector y de lo que se trabaja en conjunto para resolver este tema. Por eso renovemos el aplauso, porque es maravilloso.